Hola, buenas noches. Les saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, y les doy la bienvenida a uno más de nuestros relatos apasionados. Cartas para Julieta por Leia Neige. Y ahora ya se están acomodando las cosas a favor de nuestros rebeldes. Pero chicas, no hay que bajar la guardia, pues la querida Leia todavía nos tiene bastantes sorpresas con respecto a este relato. Así que espero que disfruten este capítulo. Capítulo 15. Primera parte. La señora Ligan cerró la puerta de la habitación de su hija, suspirando tristemente. Hacía una semana que su hija había sido llevada a ese hospital y no había recuperado toda su lucidez. Era duro para ella aceptar que su hija había sido llevada a un hospital para enfermos mentales. Ese tipo de lugares era para gente que había perdido la razón y no para su gloriosa hija. Pero tenía que reconocer que obviamente no estaba bien cuando la vio por primera vez, atada a una cama, histérica, gritando una sarta de palabras sin sentido, y a los pocos segundos después, y de manera repentina, poniéndose tranquila, tartamudeando de manera lastimera palabras incomprensibles, entre las que se escapaban con más claridad los nombres de Candy y Albert, para luego volver a empezar de nuevo con sus delirios paranoides. Su estado desde entonces no conocía ninguna mejora, y los médicos no parecían estar muy optimistas. Después de cada visita, la rabia llenaba su corazón de madre, seguida por una sed de venganza que la sofocaba hasta hacerla sentir un malestar general. Ella aún no le había informado a la tía abuela Elroy el estado de su sobrina. La mujer irritable y autoritaria de antaño, en los últimos años, había dado paso a una anciana con un mal estado de salud. Y la actitud imperiosa con la que tantas veces había dado órdenes a su alrededor ya no era más que una ilusión. No podía ser sometida a ningún choque emocional, y aunque el corazón de Sarah Ligan era insensible, no se sentía con el valor para darle estas malas noticias. Tendré que hacerlo en algún momento. Ella sabía por las empleadas domésticas de la tía abuela que ya había preguntado por Elisa varias veces. No podían mentirle para siempre. Pero antes de llegar a ese punto, ella quería hablar con su primo para convencerlo de que reconsiderara su decisión. De vuelta a su suite en el Waldorf Astoria, se apresuró a pedirle a la operadora que marcara su número, mientras sus dedos golpeaban con febril impaciencia el auricular. La ceja ligeramente arqueada de George, cuando le pasó el teléfono, no pudo ser más elocuente. Intrigado, Albert tomó el auricular y la lastimera voz de su prima le llegó de inmediato, por lo que su pulso se aceleró por la irritación. Elevando los ojos al cielo, escuchó con aire ausente las palabras de alabanza sobre su hija, al tiempo que expresaba su incomprensión por la terrible decisión que había tomado en contra de ella, y que de seguro fue tomada en un momento de locura de su parte. Una pequeña risa sacudió los hombros atléticos de quien estaba a la cabeza de la familia, por la imprudencia
de esa insinuación. ¿Es que no tienes corazón, primo?, le rogó, en un tono implorante con la intención de aplacarlo. Ya se lo había advertido, prima, y muchas veces. Pero estás por expulsarla a pesar de que es un miembro de la familia. Era. ¿Por qué, primo? Esto es ridículo. ¿Has perdido el sentido? Por el contrario, querida prima, tu hija me ayudó a recuperar toda mi lucidez. Ya era tiempo de que pusiera fin a todas sus triquiñuelas. He sido muy paciente durante todos estos años sin frenar su estupidez y la mala educación que le han dado, además del comportamiento escandaloso de tu hija con respecto a la mía. Déjame que te pregunte acerca de tu definición de la palabra escandaloso, primo, replicó ella cortándole rápido. Tú, que has adoptado a esta huérfana de origen desconocido, quizás hija de un convicto y probablemente de una prostituta. Mira, querida prima, cuando te escucho, no puedo negar el parentesco que tienen ambas. Tú eres la madre digna, hija. Sarah Ligan se puso pálida. La observación ácida de Albert estaba lejos de ser un cumplido, y ella frunció los labios de descontento con las lágrimas de indignación en el borde de los ojos. A continuación, recuperándose internamente, añadió con una voz trémula y definitiva: Te lo suplico, Albert. Sé que a menudo estamos en desacuerdo, pero no puedes dejar a Elisa en esta situación. Su marido llenó los papeles de divorcio y de la custodia de sus 2 hijos. Va a terminar en la calle. La respuesta gélida de Albert la recorrió de extremo a extremo. ¿Por qué no le pides a su deshonesto hermano que le asigne una suite en los muchos de los hoteles que ha acumulado en la Florida mediante la compra a un precio ridículo de la tierra a campesinos ingenuos y crédulos? Ahora la estás tomando contra Neil. Se ha convertido en una obsesión. Ahora mi única obsesión es no tener que lidiar con ningún miembro de tu linaje, prima. Y créeme, nada me hará cambiar de opinión. Pero Albert, has perdido la cabeza. Por el contrario, la tengo más que nunca firmemente unida a mis hombros. Y yo puedo asegurarte que mientras viva, ninguno de los Ligan perjudicará a Candy y al nombre de los Andrew. Les guste o no, ella es mi hija. La bondad de su corazón y su honestidad eclipsa con un abrir y cerrar de ojos sus prejuicios de otro tiempo. Tiempo que no me siento obligado a perder con ustedes. Albert, por favor. Creo que lo hemos dicho todo, prima. Deseo, aunque es bastante doloroso para mí, una pronta recuperación de tu hija. Candy me culparía mucho por no tener caridad cristiana, y no quiero decepcionarla. Pero esta caridad termina aquí. Le informaré mi decisión a la tía abuela Elroy para decirle la verdad primero, antes que le lleguen tus mentiras. Le vas a romper el corazón. Ella está muy unida a Elisa. Tomaré el riesgo. Tú no tienes... Lo sé, prima. Pongamos esto en términos hereditarios, ¿verdad? También soy capaz de no sentir compasión. Pero a diferencia de ustedes, ese es un sentimiento que me reservo solo para las personas que me inspiran desprecio.
Así que no trate nunca más de ponerse en contacto conmigo, si no es a través de mi abogado. Adiós. Colgó sin previo aviso, dejando a la madre de Lisa aturdida, mirando el teléfono a través del cual le llegó la voz de la operadora, preguntando si quería realizar otra llamada. Ella no respondió y colgó a su vez, con el corazón palpitante y el estómago constreñido. Con andar vacilante, cruzó el salón y se dirigió a su habitación, echando con una mano exasperada a una mujer que estaba allí, ocupada en colocar los vestidos que habían traído de la lavandería, y se hundió en el borde de la cama, abandonándose a las lágrimas que había tenido por demasiado tiempo. Esta ha sido una buena acción, exclamó Albert, acariciando felizmente con sus dedos el borde de la mesa. George asintió en silencio con una leve sonrisa. Acostumbrado a ocultar cualquiera de sus emociones, no pudo reprimir su satisfacción ante la determinación de su protegido. Durante todos los años que había estado al servicio de Albert, presenció con impotencia las acciones de la insoportable señora Ligan y sus detestables hijos. Escuchar el haber sido humillada tan brillantemente le dio un agradable gusto que era difícil de contener. Como Albert, él apreciaba mucho a Candy. La había conocido desde niña. La había visto crecer y seguir adelante con valor y dignidad los peores momentos. Ya era hora de que se le diera un poco de espacio para respirar. Albert se acomodó mejor en su silla y miró a su escritorio cuidadosamente, como si lo fuera a abandonar pronto. Había tantas cosas que se decidieron en esta habitación, incluyendo la adopción de Candy. Sus ojos se posaron en el telegrama que le había enviado hacía algunos días y lo tomó entre sus dedos. Ella le anunciaba su reencuentro con Terry y su próximo matrimonio a su regreso a los Estados Unidos. Una sonrisa de satisfacción apareció en sus labios. Él no tendría que preocuparse ahora. Otro sería el encargado de hacerse cargo de cuidar a Candy. Él se sentía más tranquilo. Con los Ligan fuera de su camino, casada con el hombre que amaba, Candy finalmente viviría feliz por el resto de su vida, y esa perspectiva le calentaba el corazón. Su mano derecha comenzó a temblar de nuevo y suspiró con fastidio, bajando el telegrama que se movía incómodamente ante sus ojos. ¿Desea que llame al doctor, señor?, le preguntó George, al notar la incomodidad de su jefe. Es inútil, amigo. Los dos sabemos que este inconveniente va a pasar, por desgracia, cada vez más a menudo. Solo espero aún así ser capaz de conducir a Candy al altar cuando llegue el momento. El silbato del barco que unía Le Havre con Southampton emitió un sonido. Dos siluetas que se abrazaban una contra la otra, descansando contra la barandilla del puente, volvían sus cabezas hacia las formas urbanas que se divisaban en el horizonte bajo la luz de la mañana. Pequeñas embarcaciones de motor se dirigieron hacia la nave para guiarla a la entrada del puerto. Estamos en Inglaterra, mi amor, le dijo al oído Terry. Tú y yo juntos.
Candy asintió con una sonrisa melancólica. Después de algunos minutos, una multitud de recuerdos volvió a su memoria. Hacía más de 10 años que había abandonado el Colegio San Pablo, pero ese último año allí, aunque distante, se había mantenido tan vívido en su mente como el primer día. Probablemente porque Terry había ocupado una gran parte de ese complicado periodo de su existencia. A veces, ella se había dicho que si no lo hubiera conocido, quizás sabiamente habría continuado sus estudios y obedientemente hubiera regresado a los Estados Unidos para casarse con un buen partido que la familia le hubiera elegido. Ella se sentía tan agradecida de haber sido adoptada por la familia Andrew que habría hecho cualquier cosa para satisfacer al tío William. Pero Terry le había demostrado que uno era dueño de su destino y que no debía tener miedo de querer ser libre. «Me salvaste la vida», se dijo ella, girando la cara llena de ternura y admiración al joven aristócrata, quien al ver su extraña mirada, arqueó una ceja. «Lo amo, señor Granchester», susurró con los ojos brillantes, trastornados por el torrente de emociones que le había provocado remover sus emociones pasadas. Ella había pasado sus brazos alrededor de su cuello y él la había abrazado a su vez, los dos observando mutuamente tanto amor en los ojos del otro. «Detente, por favor», finalmente él le dijo riendo, pero como ella insistió fingiendo no entender, él agregó: «Deje de mirarme así, señorita Andrew, o me veré obligado a llevarla a su cabina para amonestarla apropiadamente». Las mejillas de Candy flamearon e inmediatamente volvió la cabeza en todas las direcciones para asegurarse de que no habían sido oídos. «¡No hables tan fuerte!», le susurró mientras presionaba su dedo índice contra su boca. «Podría ser escuchado». El puente estaba lleno de viajeros que se inclinaban contra la barandilla para observar la llegada. Una anciana elegante al lado de ellos los observaba con una media sonrisa. ¿Podría ser que hubiera entendido sus implicaciones?, se preguntó Candy, sonrojándose de nuevo, mientras que Terry, con una sonrisa provocativa en sus labios, hundió su cabeza en el hueco de su cuello. El aliento caliente de su respiración acariciando su cuello provocaba un emocionante deleite en todo su ser. Ella cerró los ojos sin poder hacer nada. No podía negar que la propuesta indecente del joven que la sostenía entre sus brazos la seducía. Las noches apasionadas que habían pasado desde su reencuentro habían hecho que su cuerpo, más que nunca, demandara más de él. Se había convertido como en una droga, siendo ella una esclava voluntaria que la necesitaba más a menudo. Nunca antes hubiera podido imaginar cómo su cuerpo se hacía tan débil, tan pronto como él ponía sus manos sobre ella, llevándola a un mundo en donde el deseo dominaba la razón y en el cual ella se sumergía con tanto ardor que la sorprendía siempre, cada vez más. Ahora entendía el significado completo de esa fusión carnal que no contenta con unir sus cuerpos, también
unía sus almas, que lejos de estar perdidas, confluían compartiendo significados y pensamientos que solo unos pocos privilegiados de un gran amor podían conocer. Soy muy afortunada de vivir esto con la persona que amo más que a nadie, pensó, emergiendo de su letargo mientras él continuaba atacándola con sus besos. Incapaz de resistir más, ella lo empujó con una mirada de reproche, generando en él sonrisas burlonas. De acuerdo, suspiró, fingiendo decepción. Se puso detrás de ella y la atrajo hacia él, con su barbilla apoyada en su cabeza rubia, y agregó con un murmullo: esto no termina aquí. Al escuchar esa promesa más sugerente, ella trató de mostrar un rostro serio, pero la emoción en sus párpados la traicionó. Afortunadamente, él no los pudo ver o habría reído tontamente satisfecho con el revuelo que causaba en ella. Un nuevo silbido sonó que la hizo sobresaltar, eliminado por un momento el flujo de pensamientos impúdicos que cruzaban por su mente, y movió su mirada febrilmente inquieta hacia el muelle que estaba cada vez más cerca. Recordó muy bien aquel lugar que también estaba cubierto con niebla la última vez que había estado allí. Fue en ese muelle en el que ella se había despedido de Terry y se confesó a sí misma que lo quería. Se acercó un poco más a él y cerró los ojos, disfrutando del calor de su cuerpo que la envolvía. Él estaba realmente allí, con ella, en este barco. Ella ya no estaba sola. Puso su mano sobre la suya y la apretó con ternura para reasegurarse una vez más. No podía dejar de tocarlo desde entonces para comprobar que todo esto no era un sueño. Ella pensaba que tan pronto como pisara el suelo británico, se comenzarían a exorcizar muchas de las restricciones mentales que se había autoimpuesto. El chofer del duque de Granchester los estaba esperando en el muelle. La joven pareja se instaló en el coche mientras él depositó el equipaje en el maletero. Luego partieron de Southampton a Londres, en donde vivía el padre de Terry. Un nudo de ansiedad crecía en la garganta de Candy al avanzar los kilómetros. Ella temía el encuentro con el duque, aunque Terry le había asegurado que todo estaría bien. «Él desea verse contigo, Candy», le dijo, tomando su mano cuando se dio cuenta de su cara preocupada. «Él te tiene gran estimación». Candy sonrió sin gran entusiasmo. El duque de Granchester siempre la había impresionado. Si se había atrevido a enfrentarse a él en el Colegio San Pablo después de que Terry partió, fue solo porque había sido empujada por la rabia de la desesperación. En otras circunstancias habría tenido mucho cuidado de no hacerlo. Ella esperaba que no tuviera rencor contra ella por su audacia y que pudiera apreciar la elección de su hijo. Se volvió hacia él y vio que se había quedado dormido, con la cabeza apoyada contra la ventana de la puerta del auto.
Su cara estaba tan relajada que casi no se atrevía a moverse por miedo a despertarlo. Debía confesar que no habían dormido mucho en los últimos días, y se sonrojó de nuevo con ese pensamiento. Desde su reencuentro en Italia no se habían separado más. Candy había dejado su habitación de la pensión de Roberta al día siguiente. Como una buena amiga, Patty no había pedido una explicación, entendiendo con facilidad la molestia que generaría en Candy. No era común para una joven de su rango pasar las noches con un joven sin estar casados, aunque se podría suponer que cada uno de ellos dormiría en una habitación separada. Para decir la verdad, todo esto había sido muy conveniente para Patty, quien tendría la oportunidad de organizar sus horarios sin tener la necesidad de justificarse, aún ante ella misma. Aun cuando la señora Roberta había tosido con un aire de desaprobación al sospechar el motivo de la partida de Candy. Y aún esperaba algunas críticas más al llegar tarde en la noche, por lo que había pensado en pedirle a Alessandro que mejor la esperara en la esquina de la calle cuando ella fuera a su encuentro, una vez saliera de su trabajo. Cuando Candy y Terry se habían quedado solos 2 días más en Verona, tiempo suficiente para que los dos pudieran decir adiós a sus nuevos amigos. El banquero que tan generosamente le había prestado la casa de su madre a Terry, los cuidadores de dicha casa, y más especialmente su discreción, las mujeres del club de Julieta, las enfermeras del hospital, el médico Biasini y, por supuesto, Patty, quien había preferido quedarse unos días más con su apuesto médico. Ambas amigas habían dejado ir francamente una a la otra, dichosas por esta nueva felicidad que se le ofrecía a cada una de ellas, y se habían comprometido en verse de nuevo, tan pronto como fuera posible. Terry quería casarse rápidamente con el fin de aparecer abiertamente con Candy, pero esta última quería que su boda se celebrara en el hogar de Pony. No había ninguna duda en ella sobre el deseo de no casarse sin la presencia de sus 2 queridas madres. A continuación, habían optado por una celebración del compromiso con la familia de Terry en Inglaterra para formalizar su relación, mientras que le darían tiempo suficiente a Albert para organizar su boda en América. En su camino se habían detenido en Venecia para dar sus agradecimientos al conde Contarini, y después habían seguido su camino hacia el país de Shakespeare. Los días habían transcurrido a una loca velocidad, dejando a todos deslumbrados por su alegría y emoción. Ella estaba tan feliz, tan feliz. ¿Qué podría suceder ahora para venir a empañar con problemas esta felicidad? Ella apoyó la cabeza en el respaldo del asiento en el que estaba sentada y dejó que sus pensamientos se movieran errantes, con su mirada dirigida al área rural que se movía a través de las ventanas cerradas y con los latidos de esperanza en su corazón. El terreno londinense de los Granchester se encontraba fuera de la ciudad y se extendía por varios cientos de hectáreas. El castillo, que databa del Renacimiento, fue completamente reconstruido en el siglo XIX en estilo victoriano y se imponía en el entorno que lo rodeaba. Se podía ver desde una gran distancia, así que Candy lo pudo observar.
a pesar que le faltaban varios kilómetros para llegar. Su corazón dio un salto en su pecho y apretó un poco más fuertemente el pañuelo que llevaba en sus manos, que portaban guantes blancos. La ansiedad que se apoderó de ella se hizo cada vez más opresiva, deteniendo regularmente su respiración. Buscó un poco de aire puro del lado de la ventana, pero su incomodidad no se atenuó, por lo que se preguntó con ansiedad si su estómago podría aguantarlo hasta que llegaran. De repente el coche se detuvo en medio de la carretera. «Ven», le dijo Terry, poniendo una mano tranquilizadora sobre las de ella. «Caminaremos el último kilómetro. Te hará bien». Salió del auto y lo rodeó para abrirle la puerta. La chica salió del carro desde el asiento de los pasajeros con el rostro lívido. Tratando de no reírse, Terry le ordenó al conductor que se adelantara y anunciara su llegada. Luego regresó con Candy, quien todavía no había recuperado el color. Con una sonrisa irónica en los labios, la atrajo hacia él, poniendo un brazo alrededor de sus hombros, y reanudó la marcha. «Estás blanca como una hoja de papel, mi amor. Si mi padre te ve en este estado, creerá que estás enferma y se negará a que me case contigo». Candy lo observó con una mirada de preocupación, pero la pequeña risa que sacudió sus hombros la tranquilizó. «No sé qué me está pasando», dijo con una risa nerviosa. «Incluso ni frente a la tía abuela Elroy me he sentido tan mal». «Si esto te hace sentir más relajada, yo tampoco me siento muy a gusto. La última vez que vine aquí, tuve una fuerte discusión con mi padre. Hasta las paredes temblaron». «El castillo no parece tener rastros de eso», dijo ella sarcásticamente, señalando con el mentón el impresionante edificio que se alzaba lentamente ante sus ojos, con revestimientos de piedra de Bath y sus torreones cuadrados neorrenacentistas que tenían un gran estilo. Ella, sin embargo, prefería la mansión de la familia en Escocia, más pequeña y rústica, pero con dulces recuerdos que aún guardaba. El sol comenzó a descender a través de los tejados de la casa señorial, lo que indicaba que la tarde estaba por empezar. Un gorgoteo de su estómago le recordó que no había comido desde el desayuno y puso su mano contra su estómago como reacción para tratar de mitigar el ruido que hizo, maldiciendo al monstruo traicionero que probablemente vivía allí. «¡Diablos!», murmuró, con la esperanza de que Terry no hubiera oído nada. «Me doy cuenta de que en todo caso todas estas emociones no han reducido tu apetito», exclamó él, lo que le sugirió que otra de sus cualidades era el tener un oído agudo, lo que a ojos de Candy en ese momento resultó ser un defecto insoportable. «De hecho, me muero de hambre», confesó ella bajando los ojos de vergüenza, preparándose para soportar la risa burlona de su compañero, mientras que su estómago gritó más fuerte. «No te preocupes, yo creo que hay suficientes reservas en la cocina para convencer al ogro que gobierna esta parte de tu anatomía». Ella lo empujó dándole un golpe en el hombro y enderezó la nariz molesta. Él se rió y apretó un poco más su abrazo afectuosamente a pesar de la renuencia que ella le mostró. Renuencia
que desapareció en el momento en el que él le dio un beso triunfal en la parte superior de su cabeza. Nunca te darás por vencido, ¿verdad?, suspiró ella, elevando sus ojos. Nunca, le dijo él con una mirada traviesa, mientras la besaba de nuevo. Ella inclinó más su cabeza hacia él y apretó su mejilla contra su pecho, con la secreta esperanza de que nunca cambiara. Esta pequeña discusión le había devuelto el color a sus mejillas, y con ellas rosadas y con un color fresco, apareció momentos después frente al mayordomo, que los estaba esperando enfrente de la entrada, escoltado por los 2 escudos de armas de la familia. «Hola, Carson», dijo Terry saludando al mayordomo, quien lo recibió a su vez con una sonrisa cálida y discreta. Era un hombre alto y corpulento, con una línea recta perfecta que separaba en 2 partes iguales su pelo ligeramente canoso y bien peinado. Sus ojos grises, cansados por el tiempo, miraban con infinita ternura a la joven pareja. «Buenas tardes, mi señor. Permítame expresarles todo el placer que sentimos por su visita». Por sentimos, Carson modestamente quería decir yo siento. De los niños Granchester, Terry siempre había sido su favorito. Él había sido muchas veces testigo del trato desigual e injusto que había recibido, por lo que estaba muy unido a este niño solitario y marginado de la familia. Discretamente, y con solo lo que tenía al alcance de sus competencias, había tratado de protegerlo, encontrando siempre las palabras para confortar al niño que se aislaba en su habitación para llorar. Fuera de la vista de sus crueles hermanos, una hermana y un hermano, dándole coraje y sentido del orgullo. Dejar el castillo para ir al Colegio San Pablo fue desgarrador para ambos, pero lo alentó para que fuera fuerte, adivinando que el adolescente al que servía se convertiría en un hombre que tendría un destino glorioso algún día. El futuro había actuado a su favor y estaba luchando para disimular su emoción. «Compartimos el mismo placer, Carson. Puedes estar seguro», le dijo Terry, visiblemente emocionado también. No era común en Carson expresar su alegría y esto le había conmovido realmente. Se aclaró la garganta y le preguntó: «¿Está mi padre aquí?» «El duque está esperando por usted y por la señorita Andrew en el salón, mi señor. ¿Les gustaría refrescarse antes de reunirse con él?» Hice que un sirviente subiera su equipaje a sus respectivas habitaciones, preguntó el mayordomo, mientras se acababa de vaciar el maletero del coche, aparcado a pocos metros de distancia ante una de las entradas del servicio. «Eres muy amable, Carson, pero no va a ser necesario. No puedo esperar para presentar a mi futura esposa a mi padre». «En ese caso, mi señor, no lo hagamos esperar más. Síganme, por favor». Candy le dio a Terry una mirada de ciervo asustado. Este último le tomó suavemente la mano, mostrándole una sonrisa amable, y la llevó adentro. Cruzaron el largo pasillo que derivaba a un sinnúmero de habitaciones como la biblioteca, la sala de música y de dibujo, la sala para fumar, el comedor, encontrándose por aquí y por allí a sirvientes apurados.
El mayordomo finalmente empujó una doble puerta que se abrió en una gran sala rectangular bañada por la luz. Gracias al techo de cristal que sobresalía. Un magnífico arco gótico abovedado sostenía el techo y caía con gracia al suelo, cubierto con gruesas alfombras orientales. Las pinturas de la familia adornaban las paredes, forradas con tapices antiguos y muebles de madera, mirando con ojos curiosos a sus nuevos visitantes. Una puerta en el extremo opuesto de la habitación se abrió, y una figura, a la que Candy tuvo la oportunidad de acercarse alguna vez, apareció. Paralizada, ella apretó con tanta fuerza que la mano de Terry, quien no pudo contener un pequeño grito de dolor. El duque de Granchester avanzaba hacia ellos con una mirada seria, una mirada de acero fija en ambos. Él era tan grande e impresionante como lo recordaba. Después de haber llegado hasta ellos, se detuvo con sus profundos ojos azules observándolos a uno y a otro. El corazón de Candy latía a un ritmo acelerado y su respiración era inestable. «Me va a echar», se dijo a sí misma Candy al borde de desmayarse, mirándolo con sus grandes ojos verdes como una presa hipnotizada por la bestia que estaba a punto de devorarla. Contra todo pronóstico, de repente vio que los rasgos de su rostro se relajaban y sus ojos penetrantes se estrecharon con alegría. Entonces sintió sus brazos fuertes atrayéndola violentamente contra él y su mejilla arrastrada por el impulso emitiendo un ruido al chocar con la tela de su chaqueta. No podía moverse, atrapada en sus brazos que la sujetaban, y trató de captar con el rabillo de su ojo la mirada de Terry, pero estaba demasiado retirado y ella no podía verlo. «Bienvenida», le oyó pronunciar a continuación al duque, con una huella temblorosa en su voz por una emoción sincera. «Bienvenida a casa, mi querida niña». ¿Todavía necesita de mi servicio, señorita?, preguntó la mucama, después de ayudar a Candy a ponerse el camisón de dormir. Sentada en el tocador ocupada en quitarse sus pendientes, ella respondió con una sonrisa a través del reflejo del espejo. «Gracias, Benedict. Todo está bien. Este día también ha sido largo para ti. Apúrate en ir a la cama». «Gracias, señorita. Que tenga una buena noche». «Buenas noches, Benedict. Gracias». La muchacha comprobó por última vez que los pliegues de la bata de seda que había dejado sobre la cama estuvieran bien y salió de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, la joven Andrews se apresuró a estirarse como un gato y bostezar con todas sus ganas. La tensión nerviosa que había sentido durante todo el día la había agotado, sin contar la gigantesca comida que la cocinera del duque había preparado. Candy había probado un refrigerio por la tarde para calmar su dolorosa sensación de hambre, pero no esperaba tal festín por la noche. Cada plato fue una delicia, por lo que no pudo decidirse a dejar ni un poco en su plato. Ella no había querido ofender a la cocinera, que evidentemente hizo todo lo posible por satisfacerlos.
Se sentía pesada, a pesar del cansancio. Seguro dormiría mal. Un paseo por los jardines del castillo sin duda le haría bien. Se puso la bata de dormir y hábilmente la ató a su cintura. A continuación, asomó su cabeza por la puerta. No había nadie en el horizonte. Con una cautela felina, avanzó por el pasillo y se dirigió a la escalera principal para llegar a la gran sala de estar. El castillo era tan grande que no quería perderse y prefirió confiar en las habitaciones que ya había visitado. Una de las ventanas estaba entreabierta y se deslizó por ella, ya que la llevaba a una terraza con vista a un gran jardín en donde se discernían misteriosas sombras bajo el velo de la oscuridad de la noche. Era una hermosa noche de verano cálido y fragante. Se olía la hierba cortada entre la cual había un concierto de grillos cantando. Se apoyó en la barandilla y cerró los ojos. Es casi como el hogar de Pony. Los rostros de sus dos madres llegaron a su memoria y se prometió enviarles un telegrama al día siguiente para darles la buena noticia. Quizás Albert ya les ha informado, pensó. Tengo muchas ganas de verlos a todos de nuevo. Pero su reencuentro no iba a ocurrir de la manera inmediata. Durante la comida el duque había hablado sobre la celebración del compromiso y les explicó que a pesar de sus mayores esfuerzos no podría llevarse a cabo antes de 2 semanas. Dado que el matrimonio no iba a ocurrir en Inglaterra, quería que la ceremonia de compromiso se celebrara siguiendo las condiciones de su rango, es decir, con pompa y una gran cantidad de invitados. Candy y Terry hubieran preferido una celebración más íntima, pero él mostraba tanto interés que no se habían atrevido a lastimarlo. Organizaremos nuestra boda en América como lo deseamos. Dejémoslo vivir esta alegría, así si le satisface. Le había sugerido Terry a Candy mientras subían las escaleras que les conducían al piso en donde estaban sus habitaciones. Creo que no lo he visto nunca tan feliz en toda mi vida. Yo no tengo ningún inconveniente, mi amor, le había respondido ella mientras subían las escaleras. Me siento muy feliz por ver que las cosas mejorando entre ustedes dos. Y si nuestro compromiso puede fortalecer su relación, estoy totalmente inclinada a acceder a sus deseos. Al llegar a su destino, ella levantó su mirada para observar la gran pintura de Beatriz Granchester que colgaba en la pared frente a ellos. Estaba sentada en un sillón con una postura clásica, con sus manos cruzadas sobre sus piernas y una expresión de su rostro noble, pero severo. Considerando el estilo del vestido que llevaba, se podía suponer que el retrato había sido hecho hacía solo algunos años antes. Siento curiosidad por ver a tu madrastra, le murmuró. El tono de su voz, sin embargo, sugería cierta aprensión, porque la señora Granchester no tenía la reputación de ser la persona más amable del mundo. Bueno, yo no estoy tan entusiasmado como tú por verla de nuevo, le había respondido con un gesto él. Me alegra que esté curándose en Bath y volverá solo 2 días antes de la celebración. 2 días que serán demasiados. Escasamente hemos hablado de tu hermano y hermana durante la cena. ¿Crees que estarán aquí? Me temo que sí.
Él había suspirado tristemente. ¿En dónde están ahora? Yo pensé que estarían en el castillo. Mi hermano Rodolfo trabaja en un banco en Londres, a cargo de los portafolios de propiedades, y mi hermana Sibyl está en Bath con su madre, quien debe estar tratando de buscar un marido para ella, aunque no hay pretendientes que peleen por su mano. Con un movimiento de su cabeza, señaló el retrato de una pequeña niña que estaba un poco más lejos, cuyas características excesivamente ingratas, a pesar del esfuerzo del artista, no eran muy halagadoras. ¡Oh, por Dios!, exclamó Candy horrorizada, llevándose sus manos a la boca. Terry había asentido, cerrando sus ojos con consternación. Sí, y puedo añadir que es particularmente una villana muy mala. ¿Cómo, Elisa?, preguntó ella, incapaz de imaginar que alguien tan horrible como su prima pudiera existir. Como ella, pero más fea. Con el ceño fruncido y a manera de reproche le dio un pequeño golpe en el hombro, dejando salir una pequeña risa nerviosa. No es bueno reírse de ella, Terry. El notarlo no significa burlarse, le dijo, con una mirada llena de malicia. Y cuando te familiarices con mi hermana, perderás cualquier deseo de ser caritativa. ¡Qué agradable prospecto!, exclamó ella, mientras continuó con su visita, observando con ojos escrutadores la fila de cuadros de los ancestros, buscando un parecido con sus ilustres descendientes. Sorpresivamente se detuvo enfrente de un hombre vestido como un personaje de las tierras altas y cuyo cabello extremadamente rojizo contrastaba con el cabello castaño de Terry. Era un hombre muy atractivo en sus 40, que no parecía un joven aristócrata, pero cuya determinación en su mirada mostraba una gran singularidad. ¿Quién es él?, preguntó ella, algo turbada. James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, uno de mis ancestros escoceses, quien peleó contra los ingleses durante la rebelión jacobita. Fue un hombre muy valiente y un real guerrero. También participó en la rebelión americana. No sabemos cuándo murió. Se dice que desapareció con su esposa, quien se sospecha era una bruja. ¿Una bruja realmente? Sin adentrarme mucho en los detalles, porque sería demasiado largo, su vida fue toda una novela. Pero puedo decirte que tuvo un hijo, William, con una aristócrata rica inglesa. Y ese William después tuvo una hija que se casó con un Granchester, otro escocés con el gran disgusto del lado británico de la familia. 2 familias de valerosos escoceses, murmuró ella entusiasmada. Qué afortunado eres con tener tales ancestros, Terry. Yo ni siquiera sé de dónde provengo. De los monos, ciertamente, dada tu agilidad en los árboles. Le había dicho burlándose con ese tonto pensamiento que borraría la tristeza que había apreciado en sus ojos. Él había esperado una reacción violenta, pero extrañamente no había pasado nada. Esperando la respuesta con una sonrisa preocupante, que seguro vendría en una represalia futura. Represalia que ella se había apresurado en aplicar sin misericordia cuando llegaron frente a su habitación. ¿Podría venir y acompañarte más tarde en la noche?, le había susurrado, con un tono encantador y con su brazo apoyado en el marco de la puerta.
No será posible, señor Granchester, le había respondido ella, girándose hacia él con una mirada muy ingenua. ¿Has olvidado que no estamos casados? No quiero que nuestro comportamiento deshonre el honor de la familia. Detén esa tontería y dime que puedo venir más tarde. No insista, señor Granchester, o me veré obligada a llamar a mi mucama para que se quede y duerma conmigo. Él había refunfuñado, sacudiendo su cabeza. ¿Estás enojada conmigo por mi broma sobre las monas? Una mona ahora. Gracias por precisarlo, había exclamado ella, fingiendo con indignación, pero internamente disfrutando la cara de disgusto que mostraba su amor. Bueno, la mona está lista para irse a la cama sola. Terry había abierto su boca para responder cuando una voz femenina los había interrumpido. Era la muchacha del servicio que había sido asignada a Candy durante su estadía. Buenas noches, señorita Andrew. Soy Benedict, su mucama, y estoy aquí para ayudarla a prepararse para dormir. Llegaste justo a tiempo, la joven mujer había exclamado mientras la invitaba a pasar a la habitación. Después, con una sonrisa de venganza en el borde de sus labios, había cerrado la puerta en la nariz del joven, quien se había quedado estupefacto. Recordando este episodio divertido de esa noche, se preguntaba si Terry estaría en su habitación refunfuñando en contra de ella. Todavía tenía en su mente la imagen de su rostro estupefacto por su negativa y empezó a sonreír con satisfacción. Repentinamente notó olor a tabaco alrededor de ella y se dio cuenta de que alguien la observaba. Se giró de inmediato, pero no vio nada. Solo había un cigarrillo quemándose en el cenicero de una pequeña mesita cerca de un sillón. Intrigada, observó cuidadosamente la terraza buscando alguna presencia. El lugar parecía totalmente vacío. Sintiendo que el miedo se apoderaba de ella, pensó que caminaría por el jardín en otra ocasión, prefiriendo devolverse a su habitación tan rápido como pudiera. No había olvidado que había fantasmas en Inglaterra y no estaba lista para comprobarlo esa noche. Regresando un poco más rápido, alcanzó su habitación con un suspiro de alivio. Nunca se acostumbraría a esos largos y oscuros corredores en los que la menor sombra aumentaría su temor. Sentada en el borde de su cama, se estaba quitando su bata de dormir cuando un extraño ruido vino de su armario medio abierto, lo que la hizo saltar. Una silueta salió de él como si fuera un demonio saliendo de su caja. Muda por el terror, tomó un candelabro de la mesita de noche que estaba al lado de su cama, el que puso sobre ella de modo de poder defenderse, y se dio cuenta de que la silueta no era otro que Terry. ¡Terry! ¿Pero qué? Dijo sorprendida, moviéndose hacia atrás ante la extraña expresión que él mostraba. Al retroceder, se encontró con la pared detrás de ella, sosteniendo el candelabro que colgaba de su mano. Él estaba de pie, cerca de ella, con su camisa medio abierta y respirando con sobresaltos. Ella podía sentir su respiración impregnada de tabaco rozando su mejilla.
aquí está mi explicación para mi fantasma, pensó, culpándose por su falta de discernimiento. Su corazón latía muy fuerte y podía sentir el calor de la piel que él irradiaba a través de la tela de su camisa. Se mordió los labios ante la insoportable necesidad de quitársela, pero se contuvo, recordando que no podía darse por vencida. ¿Acaso las monas no dormían en los árboles mientras sus compañeros se quedaban en tierra, escondidos entre el pasto alto? Elevó su mirada hacia él, quien permanecía en silencio con su mandíbula tensa, solo expresando su turbación. Tú no deberías estar aquí, Terry. Esto está mal, murmuró ella, mientras que él ponía sus brazos sobre ella y la observaba. Ella sentía que no podía escapar de él. Estaba muy atractivo, con su mechón de pelo cayendo sobre su rostro, perversamente atractivo. Y realmente sería la enésima condena a la que se estaba arriesgando si lo dejaba continuar. «Pídeme que me vaya», le susurró con su cálida voz, y bajó su cabeza hasta sus labios que rozó sin tocarlos, siguiendo más abajo hacia el hueco de su garganta, dejándola sin aliento. «Pídeme que me vaya y te obedeceré». Ella trató de dar un bosquejo de réplica que se perdió en el quejido del placer que emitió, mientras que él se coló bajo su camisón y presionó sus labios sobre su piel. Llevada por el deseo, ella dejó escapar el candelabro que cayó al suelo con un golpe seco sobre la alfombra y rebotó debajo de la cama, mientras que él la tomó con un gruñido de rabia victoriosa, sofocando rápidamente bajo la confusa melodía de sus largos y voluptuosos suspiros.